Jaune Ark, o Vomit Boy como lo llamaban a menudo, hizo una pausa con una uva hasta la mitad de su boca. ¿Se libraría alguna vez de ese estúpido apodo? El mareo por movimiento era un problema mucho más común de lo que la gente dejaba ver. Al otro lado de la mesa, Jan estaba sentada con las manos detrás de la cabeza, reclinada en su silla lo más que podía sin volcarse. La pose lo hizo interesante cosas hasta su cima, y Jaune tuvo que obligarse a volver a mirarla a la cara. A juzgar por las miradas petulantes que le lanzó, ella lo había visto. La frente de Jaune frunció el ceño por un momento, y la molestia aumentó cuando Jan tuvo el descaro de guiñarle el ojo también. Antes de que se diera cuenta, la uva que sostenía estaba en el aire, dirigida directamente a la cara de Jan. Jaune siguió el trozo de fruta por el aire, conteniendo la respiración a medida que se acercaba cada vez más a su compañera rubia. Justo cuando estaba a punto de golpearla en la cara, se movió como un rayo, abriendo la boca e inclinándose para atrapar la uva en su lengua. El aliento que había estado sosteniendo se derramó mientras Jan masticaba felizmente la fruta, incluso dándole una sonrisa astuta mientras lo hacía. Buen lanzamiento Vomit Boy, tuvo un muy buen arco a ello. Jaune le arrojó otra uva. Jaune sonrió al oír que los ruidos de estallido se intensificaban y la olla que estaba girando sobre la suave llama temblaba levemente mientras los granos del interior comenzaban a estallar. El olor era increíble y no podía esperar para profundizar. Continuó así durante aproximadamente un minuto más antes de que el ruido disminuyera y todas las palomitas de maíz estuvieran listas. Las palomitas están listas, dijo Jaune, vaciando la olla en un par de tazones grandes, uno para cada equipo. Solo un segundo, dijo Ruby, parada en la encimera de la cocina opuesta mientras apilaba un plato alto con galletas. Está bien hecho. La pareja tomó sus bocadillos y salió de las cocinas hacia los pasillos de Beacon. La caminata hasta los dormitorios de Ruby y JNPR no fue terriblemente larga, lo cual fue lo mejor, para que ninguno de ellos derramara sus bocadillos en el suelo. Jaune y Ruby no eran exactamente las personas más elegantes. Me pregunto qué película eligieron, dijo Jaune, sosteniendo un tazón de palomitas de maíz en cada mano. Es el turno de Jan. Así que, probablemente una comedia. O esa nueva película de Spruce Willis, dijo Ruby, tratando de equilibrar sus propias torres de galletas para que no cayeran al suelo. Bueno, al menos es mejor que Ren. Los líderes del equipo se estremecieron al unísono. Amaban a Ren, pero si tuvieran que ver un documental más sobre el antiguo imperio de Mistral o Malik el Sunderer, tendrían que organizar una intervención. ¿Puedes decirlo otra vez? La pareja llegó a las habitaciones muy pronto, esta vez fue el turno de JNPR de ser el anfitrión. Dentro encontraron al resto de sus equipos, que ya lo habían preparado todo. Contra la pared, el pergamino de alguien se había expandido hasta convertirse en una pantalla más grande que cubría toda la pared, mientras que las camas y los cojines se habían movido al otro extremo de la habitación para proporcionar asientos para todos. En el suelo había una variedad de bocadillos y refrescos para elegir. Entonces, ¿qué estamos viendo? Jaune preguntó, dejando uno de los tazones junto con los otros bocadillos y sosteniendo el otro sobre su pecho. Azul. Fue Jan quien habló y los ojos de Jaune se dirigieron hacia la niña. Ella estaba sentada en su cama. Mientras el resto del equipo Ruby estaba sentado en los cojines o a los lados de las camas de JNPR, Jan estaba medio acostado sobre las de Jaune, ocupando casi todo. Sus ojos se entrecerraron. Ella sonrió. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar a su cama, era el lugar más cómodo para sentarse durante la película. Con palomitas en la mano, se acercó a la cama y se dejó caer sobre ella junto a Jan, que parecía el gato que había atrapado al canario. Ella simplemente se inclinó hacia atrás una pulgada para que su compañera rubia pudiera sentarse correctamente. Sin embargo, al hacerlo, la niña arqueó un poco más la espalda, lo que le dio a Jaune una excelente visión de sus activos. Jaune sintió que el calor le invadía la cara y se alegró de que Ruby eligiera ese momento para apagar las luces. Ni siquiera quería considerar cómo se veía su cara cuando Jan se rozó la espalda para sacar algunas palomitas de maíz de su tazón. Una mirada a su derecha solo le mostró que ella todavía estaba sonriendo, con sus blancos nacarados brillando en la poca luz que salía de la pantalla del pergamino. Jaune rápidamente tomó un sorbo de su Coca-Cola para distraerse, antes de poner sus ojos en la pantalla frente a él. La película fue, bueno, no fue muy buena.
Fue una película clásica de Bruce Willis, donde interpretó a una especie de tipo rudo, un agente de inteligencia retirado en este caso, que luego pasó por un montón de situaciones peligrosas. Era una fórmula probada y comprobada, y Jaune había disfrutado viéndola antes de unirse a Viacom, pero simplemente no estaba a la altura de la fórmula real. Por un momento, se preguntó por qué Jan los disfrutaba tanto. Pero ese pensamiento solo le hizo recordar a su compañera rubia. La niña todavía estaba acostada de lado, pero ahora estaba presionada contra la espalda de Jaune para tener una mejor vista de la pantalla. Su estómago desnudo se sentía tan caliente contra su espalda que era difícil ignorarlo, pero aún así hizo lo mejor que pudo. PSST. Hola chico vómito. Los ojos de Jaune se entrecerraron nuevamente y la vergüenza quedó prácticamente olvidada cuando Jan le susurró su apodo. Ojos azules enojados se encontraron con amatista brillante. ¿Me pasas una limonada? Ella preguntó. Por favor, ella no pudo terminar, ya que Jaune había decidido usar las palomitas que sostenía para callarla. Pero esta vez estaba demasiado cerca para arrojárselo y simplemente se lo metió en la boca sin pensar. No me llames así. Su susurro salió como un silbido. Incluso con poca luz, Jaune pudo ver la sorpresa en el rostro de Jan tan clara como el día mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Para ser honesto, Jaune estaba más que un poco sorprendido de sí mismo. No estaba seguro de qué esperar de Jan. ¿Estaría enojada? Listo para apagar sus luces con ojos rojos ardientes. Se trataba de lo que Jaune esperaba del peleador. Sin embargo, lo que no esperaba era que sus ojos se arrugaran formando una sonrisa mientras retrocedía y besaba la punta de sus dedos. Sintió que el rubor atómico regresaba épicamente a medida que el calor se extendía por su rostro. No le habría sorprendido que empezara a salir vapor de sus oídos. Jan, por otro lado, era fresco como un pepino. Su compañera rubia simplemente se inclinó hacia atrás, con una sonrisa satisfecha en su rostro, claramente visible incluso en el dormitorio oscuro. Pedir algo de beber, pero puedes alimentarme si quieres a Vomit Boy por un momento. Su enojo por el apodo se apoderó de él, y simplemente le metió otro puñado de palomitas de maíz en la boca abierta de la niña, ignorando la forma en que ella las masticaba felizmente mientras él se quejaba. Para ella se había convertido en un juego. Mientras Jaune intentaba que ella dejara de usar su temido apodo, Jan hizo exactamente lo contrario. Más específicamente, usaba el apodo cada vez que Jaune tenía algún tipo de comida en la mano. Mientras Jaune había estado tratando de entrenarla para que dejara de llamarlo Vomit Boy, ella se había dado cuenta de que su principal método para callarla implicaba ocupar su boca con cualquier comida que tuviera a mano. El hecho de que le brindara amplia oportunidad de burlarse de su compañera rubia no le hizo daño. Entonces, cuando llegó la siguiente noche de cine, ella se aseguró de acostarse en su cama nuevamente, sabiendo que él no la dejaría tenerla. Y he aquí que cuando entró con su característico plato de palomitas de maíz, no decepcionó. Él la miró, frunció el ceño y luego se sentó a su lado. Sintió que el músculo cordón de su espalda se asentaba contra su estómago desnudo y no podía negar que Pirra estaba haciendo un buen trabajo entrenando al niño. Ella estaba contenta de que Ruby hubiera inventado Vomit Boy, porque llamar a Jaune Fideo cuando ahora estaba muy musculoso no le parecía bien. Mientras comenzaba la película, comió sus palomitas de maíz, una comedia romántica sobre dos personas que se hacen pasar por la pareja perfecta para una boda. Era un cine estúpido y sin sentido, pero era mejor que todo lo que Ren había preparado. Se estremeció al recordar el documental de 3 horas de duración sobre Malik el Sunderer al que habían sido sometidos hacía solo 3 semanas. El movimiento hizo cosas interesantes en algunas partes de su anatomía, y una sonrisa creció en su rostro mientras sentía que Jaune se ponía rígido contra ella, los músculos de su espalda baja crecieron mientras sentía que sus pechos chocaban contra su costado. Sin embargo, la película que estaban viendo realmente no importaba mucho, no cuando ella tenía mucho mejor entretenimiento sentada frente a ella. Jan se inclinó un poco hacia adelante, poniendo más piel en su espalda, sonriendo mientras sentía que se ponía rígido nuevamente. Hola Vomit Boy, no pudo terminar de hacer su pregunta porque de repente encontró un puñado de palomitas de maíz en su boca. Estaba delicioso. Honestamente, Jaune hizo las mejores palomitas de maíz. Incluso si meterse con él no fuera tan divertido, probablemente todavía le habría quitado la cama, aunque solo fuera para poder robar algunas de las palomitas de maíz.
Sin embargo, cuando él intentó retirar los dedos, ella decidió meterse un poco más con él. En lugar de simplemente darle un beso en el dedo como la última vez, se inclinó un poco hacia adelante y tomó más en su boca. Con una sonrisa, lo chupó un poco y se inclinó hacia atrás, dejando el dedo en su boca con un pequeño chasquido. Te encanta metérmelo en la boca, ¿no es así, Vomit Boy? Incluso con poca luz, el rubor atómico que iluminaba su rostro era evidente, y Yang no pudo evitar reírse mientras le metía otro puñado de palomitas de maíz en la boca para callarla. Yang sonrió mientras saltaba sobre las puntas de sus pies, estirando los brazos ociosamente mientras lo hacía. De pie frente a ella, Jaune parecía un hombre a punto de ser enviado a la horca. Su rostro estaba pálido, sus manos se movieron al agarrar su espada y su escudo, y sus ojos se movían como si el segador estuviera parado sobre su hombro. Y bueno, Yang no podía culparlo. Claro, entrenar con Pirra había hecho maravillas para su compañera rubia, evidente en el hecho de que ahora vencía regularmente a Kartin en la clase de combate, pero eso no puso a Jaune a su nivel. Yang no era la persona más humilde, pero no se equivocó cuando dijo que era una de las estudiantes más fuertes de su año. Mientras tanto, Jaune apenas estaba entrando en el medio del grupo. Ella no estaba segura de qué había hecho para enojar a la señora Goodwitch, pero no podría haber sido bueno. De todos modos, ella lo esperaba con ansias. Si bien es posible que no esté a su nivel, fue lo suficientemente bueno como para hacer que su sangre bombeara, e incluso podría incluir algunas burlas. Al pensarlo, la sonrisa de Yang se agudizó un poco, aunque a juzgar por la forma en que los ojos de Jaune se abrieron, no lo había pasado por alto. Empieza. Yang no lo pensó dos veces cuando la señora Goodwitch anunció el inicio de la pelea. Inclinó a Ember Celica detrás de ella y disparó. Las llamas florecieron detrás de ella y el luchador se disparó hacia adelante. Dejó escapar un grito, deleitándose con la mirada de terror que de repente apareció sobre los rasgos de Jaune. A pesar de eso, no se quedó paralizado. En lugar de eso, se dejó caer en su posición, con el escudo levantado frente a él mientras se preparaba para el impacto. Con un fuerte sonido metálico, que recordaba a un gong que sonaba a través de la sala de conferencias convertida en arena, el guantelete de Yang se estrelló contra el escudo de Jaune. El brazo de Jaune se dobló y Yang soltó una risa mientras ella dejaba volar otro puñetazo antes de que él pudiera recuperarse. Jaune intentó apuñalarla para crear cierta distancia, pero Yang no lo dejó. Se balanceó hacia un lado como un tallo de hierba en el viento, dejando que la espada pasara a su lado sin hacer daño mientras lanzaba otro puñetazo. Esta vez, sin embargo, activó el mecanismo de disparo en su guante justo cuando estaba a punto de hacer contacto. Fuego y perdigones salieron disparados del cañón como aliento de dragón, golpeando el escudo con toda la fuerza de un camión. Incluso cuando el escudo se llevó la peor parte, chispas de color blanco magnesio saltaron sobre Jaune mientras se tambaleaba hacia atrás, mostrando su aura visiblemente por un momento. Sin embargo, Yang no se rindió y otro puño demacrado se estrelló contra la guardia levantada apresuradamente del niño mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Él no lo hizo. El puño se estrelló contra su escudo como una bomba. Jaune, con el equilibrio aún alterado, no opuso mucha resistencia. Su compañero rubio se estrelló contra el suelo con el ruido del acero, su espada, escudo y armadura chocando entre sí. Hubo una ligera pausa en la lucha ya que ninguno de los combatientes se movió. Jaune, aturdido por los fuertes golpes que acababa de recibir, estaba más que contento por el indulto y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y pensar en una estrategia. Yang, por otro lado, también estaba pensando. Podía esperar a que Jaune se levantara y continuara luchando como delantero, su método de combate preferido. O podría unirse a él en el suelo y luchar. Lo más probable es que ambos resulten en su victoria, pero luchar le daría la oportunidad de burlarse un poco más del otro chico. Ella decidió que estaba luchando. Antes de que Jaune pudiera apartarse del camino y ponerse de pie, Yang se lanzó hacia él. El luchador se estrelló contra él, su aura le quitó el dolor de un impacto que de otro modo la habría dejado magullada durante días, y rápidamente serpenteó sus extremidades alrededor de las suyas más largas. Envuelta a su alrededor como una lapa, apretó su agarre hasta niveles incómodos, y quedó más que claro por la expresión en el rostro de Jaune que él lo estaba sintiendo. Amatista brillante y azul océano dolorido se miraron fijamente mientras Yang se inclinaba hacia adelante, con su rostro dentro de centímetros del de Jaune. ¿No puedes soportar el calor, Vomit Boy?
Yang nunca lo admitiría, pero la molestia casi enojada que estalló en los ojos del niño hizo que sus entrañas se apretaran y sus labios se levantaran un poco más. No me llames así. Yang se inclinó más cerca y sus extremidades se tensaron sobre las suyas mientras lo hacía. ¿Qué vas a hacer al respecto? Vomitar. No pudo terminar su frase porque, de repente, un par de labios calientes y húmedos se estrellaron contra los suyos. Hacía calor, era violento y explosivo. Sabía a uvas. Jaune, por otro lado, no podía creer que estuviera haciendo esto. Su pequeño juego ya llevaba semanas en marcha y él todavía no estaba seguro de qué había hecho para merecer su odiado apodo. Bueno, él lo sabía, pero el mareo por movimiento era mucho más común de lo que a la gente le gustaba admitir. Lo que sí sabía era que Yang, probablemente demasiado sorprendida por su audacia, se relajó a medida que ella se inclinaba aún más hacia él. Por mucho que quisiera quedarse así una hora más, sabía que una vez que la realidad la alcanzara, Yang probablemente estaría lista para matarlo de verdad esta vez. Entonces, aprovechó su lapso momentáneo y se abrió paso fuera de su control antes de agarrarse a su hombro y pierna. Ahora de pie, sintió que Yang luchaba contra su control mientras ella recuperaba el sentido, pero ya era demasiado tarde. Con una fuerte exhalación y un empujón, Jaune giró, arrojando a su compañera rubia con toda la fuerza que pudo reunir. Yang agitó los brazos y las piernas, desesperada por mantener el equilibrio en su vuelo no deseado a través de la sala de combate, pero fue en vano. Navegó por el aire en un elegante arco, se estrelló contra el suelo con un ruido sordo, rodando por el suelo antes de detenerse y ponerse de pie suavemente en un solo movimiento. Ella no podía creer que él hubiera hecho eso. Sintió que su cabello se iluminaba de llamas, la luz florecía a su alrededor mientras la furia y la vergüenza la alcanzaban. Sin que ella lo supiera, los ojos de amatista que habían estado mirando fijamente los orbes azules del océano de Jaune se volvieron de un carmesí vibrante. Ganador, Arco Jaune. La voz de la señora Goodwitch atravesó el pasillo como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla, lo que hizo que Yang se detuviera por un momento cuando estaba a punto de atacar al caballero. Yang se giró, mirando fijamente todo lo que entraba en su campo de visión. Sin embargo, al hacerlo vio exactamente dónde se encontraba. Fuera del ring. La línea blanca como un hueso que marcaba el borde de la arena de tierra se burló de ella cuando la encontró sentada a solo 1 o 2 pies frente a ella. Ella no podía creerlo. Jaune no solo la había superado, sino que también la había vencido en un spar. Es cierto que fue por retiro, pero aún así fue una pérdida. La vergüenza se unió a la mezcla de furia y vergüenza mientras miraba fijamente la línea que todavía se burlaba de ella en silencio. La señora Goodwitch ofreció consejos a ambos. Sin embargo, Yang no escuchó nada de eso, ya que estaba atrapada en sus pensamientos. Jaune, de manera similar, no escuchó ni una palabra de lo que decía la señora Goodwitch. Pero no lo regañaban, así que pensó que nadie había visto realmente lo que había hecho. Debieron haber pensado que era un cabezazo. Algo por lo que estaba más que contento mientras se dirigía al vestuario de niños para cambiarse su equipo de combate. Solo que, mientras se quitaba la pieza del pecho, la pesada armadura de metal prácticamente se desprendía de su ropa interior sudorosa, algo le agarró el hombro como un tornillo de banco. Antes de que pudiera reaccionar, lo hicieron girar, casi tropezando mientras sus pies luchaban por igualar su torso, y se estrelló contra los casilleros detrás de él. Frente a él, Yang estaba de pie, con el cabello todavía ardiendo dorado y los ojos todavía de color rojo carmesí. En vez Celica había sido desactivada y convertida nuevamente en las pulseras que Yang rara vez se quitaba. En este estado, sin embargo, recibir un disparo probablemente sería la menor de las preocupaciones de Jaune. Su corazón latía con fuerza mientras ella se inclinaba más cerca de él, con los dientes ligeramente al descubierto y, a pesar de tener casi medio pie de altura sobre ella, se sentía pequeño. «¿Crees que eres hábil, verdad, Vomit Boy?» Y así, el miedo desapareció, reemplazado por una molestia zumbante que lo hizo enderezarse ligeramente. «Lo hago». Jaune prácticamente mordió las palabras, como si fueran tan ásperas que se le engancharon en los dientes al salir. Ambos se inclinaron un poco más hacia adelante, con la nariz casi tocándose. «¿Qué vas a hacer al respecto?», dijo, desafiándola aún más. «Di lo que quieras sobre Yang Xiaolong, pero nadie la había visto nunca rehuir un desafío». Se inclinó hacia adelante y golpeó la boca contra la de Jaune.
El beso fue fuerte, violento y lleno de fuego. O en una sola palabra, el beso fue Yang. Al final, la pareja tuvo que separarse, jadeando en busca de aire con más fuerza que incluso en medio de su spar. El rojo carmesí se había convertido nuevamente en una amatista brillante que atravesó Jaune. ¿Qué te parece eso, Vomit Boy? Oh, cállate. Jaune volvió a golpear hacia adelante, sus labios se encontraron con los de ella en un beso tan apasionado como el anterior. Al final, Jaune nunca logró que ella dejara de llamarlo así, pero descubrió que no le importaba tanto cuando callarla era muy divertido.